El restaurante brillaba bajo el resplandor cálido de las lámparas doradas. El aire estaba impregnado del aroma del ajo asado y del vino añejo. Las risas resonaban entre las mesas mientras los invitados más ricos chocaban sus copas, celebrando victorias de negocios y una vida de excesos. En medio de aquel lujo, una joven avanzaba con bandejas en sus manos, llevando platos de un lado a otro. Su postura era firme, pero en sus ojos se escondía un cansancio silencioso, una lucha que nadie veía. Para casi todos era invisible, solo una camarera más con camisa blanca impecable y delantal negro. Pero esa noche, el destino la convertiría en el centro de todas las miradas. Cuando un poderoso magnate decidió burlarse de ella en francés, creyendo que estaba muy por encima de su mundo, lo inesperado ocurrió. La joven respondió con palabras que atravesaron el aire como un filo, y el salón entero se quedó en silencio. El magnate, sorprendido y expuesto, sintió como la arrogancia se le desmoronaba en cuestión de segundos. Nadie podía apartar la vista de ella, la muchacha que había transformado la humillación en dignidad. Él quedó inmóvil, humillado y cambiado para siempre. Su nombre era Elise. Y para todos, desde aquel instante, dejó de ser solo una camarera. El restaurante brillaba bajo el resplandor cálido de las lámparas doradas. El aire estaba impregnado del aroma del ajo asado y del vino añejo. Las risas resonaban entre las mesas mientras los invitados más ricos chocaban sus copas, celebrando victorias de negocios y una vida de excesos. En medio de aquel lujo, una joven avanzaba con bandejas en sus manos, llevando platos de un lado a otro. Su postura era firme, pero en sus ojos se escondía un cansancio silencioso, una lucha que nadie veía. Para casi todos era invisible, solo una camarera más con camisa blanca impecable y delantal negro. Pero esa noche, el destino la convertiría en el centro de todas las miradas. Cuando un poderoso magnate decidió burlarse de ella en francés, creyendo que estaba muy por encima de su mundo, lo inesperado ocurrió. La joven respondió con palabras que atravesaron el aire como un filo, y el salón entero se quedó en silencio. El magnate, sorprendido y expuesto, sintió como la arrogancia se le desmoronaba en cuestión de segundos. Nadie podía apartar la vista de ella, la muchacha que había transformado la humillación en dignidad. Él quedó inmóvil, humillado y cambiado para siempre. Pero lo que nadie veía era el mundo de sacrificios y batallas silenciosas que Elise enfrentaba cada día. Era estudiante de lenguas en una universidad que apenas podía costear. De día asistía a clases, devorando libros de literatura y traducción. De noche trabajaba en aquel lujoso restaurante, sirviendo a quienes jamás imaginarían la profundidad de su inteligencia. Sus manos terminaban adoloridas de cargar bandejas, sus pies hinchados de tantas horas de pie. Y aún así sonreía con una dignidad tranquila, convencida de que cada dificultad era un paso hacia un futuro mejor. Pocos sabían que su camino a ese mundo de lujos había nacido en la pobreza. Su padre había sido obrero de fábrica, su madre costurera, pero cuando la enfermedad golpeó su hogar, Elise fue quien cargó con la responsabilidad. Trabajaba cada hora libre, guardando monedas y negándose a renunciar a su sueño de construir una vida más allá de la mera supervivencia. Sus compañeros de clase admiraban su brillantez, pero solo ella conocía el peso de las noches en las que lloraba en silencio, rezando para poder mantener todo en pie. Su nombre era Elise. Y para todos, desde aquel instante, dejó de ser solo una camarera. Era una noche de invierno, con la nieve golpeando suavemente los altos ventanales del restaurante, cuando llegó el instante del destino. Un poderoso empresario, uno de los multimillonarios de la ciudad, entró con una mujer del brazo. Su reputación era conocida, un hombre arrogante, incapaz de medir a las personas por su corazón, sino únicamente por su riqueza y posición social. Su nombre era Laurent, y caminaba con la seguridad petulante de quien cree que el mundo entero le pertenece. Elise se acercó a su mesa con una sonrisa educada, pero él apenas la miró. Se inclinó hacia su acompañante, y con un gesto de burla, comenzó a susurrar en francés, ridiculizando su aspecto, su sencillez y su papel de simple camarera. Regardez-la, ce n'est qu'une serveuse. Mírala, no es más que una camarera. Su compañera rió disimulando con la mano, divertida por la crueldad. Laurent jamás imaginó que Elise pudiera comprender una sola palabra. Para él, aquel idioma de la élite era un escudo, un arma que lo mantenía a salvo de los que consideraba inferiores.
Pero Elise había dedicado años a dominar idiomas, y el francés era precisamente su favorito. Cada palabra que él pronunciaba la atravesaba, no porque creyera en sus insultos, sino porque le recordaba a todos los que alguna vez la habían despreciado por su origen humilde. Y en ese instante, algo en su interior despertó, no rabia, sino una fuerza serena, profunda e inquebrantable. Esperó hasta colocar suavemente las copas de vino sobre la mesa. Entonces, con la calma de alguien que conoce su valor, lo miró fijamente a los ojos y respondió en un francés impecable y poético. El salón entero se sumió en silencio. Sus palabras fluyeron con precisión y elegancia, no solo devolviendo el insulto, sino transformándolo en una lección sobre dignidad, resiliencia y el verdadero valor del respeto. Los invitados cercanos giraron la cabeza, sorprendidos por el repentino giro. La sonrisa arrogante se desdibujó del rostro de Laurent cuando comprendió que la mujer a la que había ridiculizado no era solo una camarera. Era una académica, una mujer con una inteligencia que superaba con creces su juicio superficial. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Elise no alzó la voz ni mostró odio alguno. Su tono llevaba una fuerza silenciosa, de esas que nacen de quien conoce su verdad. Terminó su intervención con una leve inclinación respetuosa, y se retiró para continuar su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero el murmullo en la sala creció. La admiraban por su valentía, su elegancia y su brillantez. La acompañante del magnate bajó la mirada, avergonzada, mientras Laurent permanecía inmóvil, consciente de lo pequeño que había quedado en aquel instante. Lo que Elise no sabía era hasta dónde llegarían las ondas de su coraje. Entre los invitados aquella noche se encontraba un benefactor universitario que llevaba tiempo buscando a jóvenes talentos a los que apoyar. Después de presenciar la fuerza y la inteligencia de Elise, aquel benefactor se le acercó más tarde con una propuesta, una beca que le permitiría terminar sus estudios sin la carga asfixiante de las deudas. Era como si el destino mismo hubiera intervenido para recompensar su resistencia. Para Laurent, el multimillonario, esa noche marcó un antes y un después. Humillado y desenmascarado, se vio obligado a reflexionar sobre su arrogancia. En las semanas siguientes, las palabras de Elise lo perseguían, su fluidez, su temple y la dignidad con la que se había conducido. Comprendió que el dinero lo había vuelto ciego y que el verdadero poder no residía en la riqueza, sino en el carácter. La vida de Elise comenzó a transformarse de formas que jamás había imaginado. Con la beca, se graduó con honores y tiempo después se convirtió en una traductora respetada y defensora de estudiantes con pocos recursos. Jamás abandonó su humildad ni su bondad. Y aunque había sido objeto de burla, Elise eligió el perdón sobre el rencor, convencida de que la compasión es la mayor de las fuerzas. Al final, su historia no trata solo de un multimillonario y una camarera. Habla de todas aquellas personas que alguna vez fueron subestimadas, ridiculizadas o ignoradas por sus circunstancias. Habla del poder silencioso de la dignidad, de la fortaleza que otorga el conocimiento y del valor de mantenerse firme frente a la crueldad. Su respuesta en francés fue más que simples palabras. Fue un recordatorio de que ningún ser humano es inferior a otro, y de que la verdadera grandeza se mide en bondad y respeto.